El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado. Quiero iniciar esta intervención diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto, bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El presidente violentó la legalidad electoral y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE. Pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano. Molestos con los que usamos el color rosa y nos llamaron enérgicamente la atención. Y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación, que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es jueves 24 de agosto del 2024 y vámonos con la información porque el pueblo de México está de fiesta. Mientras nosotros festejamos, la oposición está llorando. Están que no se la creen. Y es que vimos cómo el día de ayer en la sesión del INE se aprueba la mayoría calificada de Morena y sus aliados, pero se aprueba entre comillas porque realmente esta mayoría la aprobó el pueblo de México en las urnas el pasado 2 de junio. El día de ayer lo que hizo el INE fue respetar la voluntad del pueblo. 7 votos a favor, 4 en contra. Y obviamente en esta discusión hubo debates buenísimos, pero uno que se robó la atención fue cuando este Chucho, este perrito abandonado que ya ni partido tiene porque el PRD se extinguió, Acosta Naranjo se puso al brinco con nada más y nada menos que con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Y es que cuando Guadalupe Tadei toma la palabra, ella dice que se va y que se tiene que respetar la Constitución. Ahí Acosta Naranjo descargó toda su ira, descargó toda su impotencia, toda su frustración, no solo porque Morena tenga la mayoría calificada, sino porque también el PRD perdió el registro. Y ojo, porque en este debate les dejaron claro a los perredistas que si el PRD perdió el registro es gracias al PRI y al PAN. ¿Por qué? Porque con las reglas que aprobó el PRI y el PAN fue que el PRD perdió el registro, así como lo están escuchando. Obviamente Acosta Naranjo pierde el control y reclama durísimo a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Primero que nada vamos a escuchar la participación de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y después vamos a ver la reacción de Guadalupe Acosta Naranjo, que por cierto son tocayos. Vamos rápidamente a escuchar. He solicitado el uso de la palabra para intervenir en esta primera ronda. Empiezo por decir que a lo largo de 30 años como trabajadora y funcionaria electoral he respetado siempre el Estado de Derecho. Las disposiciones constitucionales y legales han sido el eje rector. En ese espíritu baso mi intervención del día de hoy. El proyecto de acuerdo que se nos presenta da cuenta de un conjunto de actividades hechas por el INE de manera previa y que han adquirido definitividad durante este proceso. El trabajo colegiado se ha fortalecido. Este proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los 5 consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Con la debida antelación, en septiembre de 2023 aprobamos los criterios aplicables para el registro de candidaturas. En diciembre también se aprobó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión. En estos acuerdos, este Consejo General garantizó la inclusión de grupos vulnerables a través de acciones afirmativas. También reafirmó el criterio de afiliación efectiva utilizado, por cierto, en este proyecto. Aquí quiero enfatizar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal han refrendado la constitucionalidad y la legalidad del mecanismo con que se realizó la presente distribución. El proyecto de acuerdo realiza la validación de la afiliación efectiva de las candidaturas que ganaron algún distrito de mayoría. En 28 casos, el acuerdo corrige la afiliación de las candidaturas y previene cualquier elusión al mandato constitucional. También da cuenta de las respuestas a los escritos presentados por diversos grupos de la ciudadanía, en donde de manera general se plantearon aspectos relativos al método de asignación de las curules de representación proporcional. La paridad de género en los cargos públicos de representación es un hecho. En mi carácter de presidenta seguiré apoyando, promoviendo y luchando para que también las mujeres representen a la ciudadanía y ejerzan sus derechos políticos con plena libertad en la toma de decisiones de nuestro país. A través de acuerdos y resoluciones aseguramos, por ejemplo, que las candidaturas a las gubernaturas fueran paritarias, lo que resultó en 4 nuevas gobernadoras electas que se suman a las 9 ya en funciones. El presente acuerdo asegura que el Congreso de la Unión se integre paritariamente, primero con la postulación de 50% hombres y 50% mujeres en candidaturas y otras acciones afirmativas. Con este proyecto de acuerdo se asegurará que la Cámara de Diputados cuente con 250 diputadas y 250 diputados. Aunque también parecieran valores encontrados, la fórmula garantiza la pluralidad ideológica y social con la presencia de grupos tradicionalmente vulnerados. También esto abona la gobernabilidad. La fórmula que estamos aplicando el día de hoy no debe entenderse como un trámite a nuestra discreción. Se trata del acatamiento irrestricto de la ley. El INE no construye fracciones parlamentarias. Tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Nuestro sistema electoral combina la mayoría relativa y la representación proporcional. El uso de estas dos reglas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y curules de los partidos. Justo, la representación proporcional se erigió como valor constitucional para armonizar el pluralismo y la gobernabilidad política. Para ello, la Constitución limitó esta discrepancia al 8% entre votos y posiciones por partido político. Esto es resultado de un desarrollo institucional que inicia con la reforma constitucional de 1977 y se ve fortalecida con la de 1996. Este mandato constitucional no es algo nuevo. Es la misma fórmula con la que el país ha integrado el Congreso desde hace 28 años. No olvidemos que los estudios históricos de manera recurrente han mostrado que el modelo electoral del 91 al 94 favoreció la gobernabilidad y las mayorías sobre la pluralidad del cuerpo legislativo. En la del 96, sin embargo, se optó por el pluralismo, limitando a 300 el número máximo de diputados por partido. El modelo de 2009-2012 limitó las coaliciones a las curules uninominales y ordenó la aparición de los partidos con su propio emblema en la boleta. Adicionalmente, en las elecciones del 2015, 2018 y 2021, el INE impulsó la integración paritaria e inclusiva de los órganos legislativos, criterios que han fortalecido la pluralidad. El artículo 54 de la Constitución especifica las bases a las que estará sujeta esta asignación, incluyendo el límite del 8% que aplica a los partidos en lo individual. Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución. La democracia representativa requiere de ciertas condiciones, pues como señala la Carta Democrática Interamericana, esta se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden
orden constitucional. Gracias a lo estipulado en la Constitución y los tratados internacionales, el poder deja de ser arbitrario para ser contenido por la ley. Así, las autoridades de todos los ámbitos solo pueden actuar cuando le está permitido de manera expresa. La representación política, fuente de la potestad pública, no obedece a los intereses de uno o varios sectores, sino a la voluntad nacional emanada de individuos libres e iguales. El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo y no solo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el Sistema Nacional de Elecciones. Este acuerdo no es solo de 11 consejerías, se debe al trabajo y compromiso de miles de servidores públicos electorales y refleja la voluntad de los más de 60 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. Mi voto, siendo unipersonal, está respaldado por el compromiso y trabajo profesional de los órganos delegacionales, unidades técnicas, direcciones ejecutivas, así como de los 32 organismos públicos locales electorales. Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado. Gracias. Es el turno del representante del partido político de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, por favor. Muchas gracias, consejera. Quiero iniciar esta intervención diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario, desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución para ponernos palabras que no hemos dicho jamás. Jamás. El literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy. Porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56 constitucional. Es un literalismo salvaje, tuerto y parcial, que se convierte en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular. La reforma del 96 y otras en las que he participado, como ha señalado nuestro compañero consejero representante del Verde, jamás fueron para que un partido o fuerza política pudiera sobrerepresentarse por más del 8%. Jamás. Máxime que cuando se aprobó la del 96, en la legislación secundaria se quedaba perfectamente establecido que a las coaliciones se les daba trato de partido. Eso fue lo que se acordó. Ese fue el espíritu. Quienes aseguran, con cierto dejo de razón, de que no estamos en un sistema proporcionalista, se les olvida que efectivamente tenemos un sistema mixto, donde la representación proporcional, ese es el nombre con que se refieren a los diputados, son para eso, para que haya representación proporcional, no representación sobreproporcional. ¿De dónde sacaron eso? Y que se pusieron dos límites en el 96, no en el 97, sino el 96, que es ninguna fuerza política entendida y explícitamente dicho, tomada como partido político o como coalición, pudiera tener más de 300 diputados o más de hasta un 8%. Ni siquiera es una regla fija, es un límite de hasta un 8%. Eso tenía un sentido para buscar la mejor proporción de los votos con las curules.
En nuestro sistema incluso tenemos representación proporcional pura. En el Senado, los 32 senadores de RP son distribuidos a representación proporcional pura. En nuestro sistema tenemos distintas maneras y hemos construido distintos mecanismos para lograr esto. Vivimos una elección muy injusta en 2024. Ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El propio tribunal acaba de mencionar que más de 100 veces el presidente violentó la legalidad electoral. Y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE. Pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano. Porque las autoridades no pueden hacer nada, que para lo que no estén facultades, ahí no han levantado la voz. Molestos con los que usamos el color rosa y nos llamaron enérgicamente la atención. Y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación, que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. Nosotros, en las distintas reformas que hemos hecho, jamás fue para darle un premio a la mayoría y lastimar a la minoría. Quien diga eso miente o ignora. Miente o ignora. Ignora las iniciativas, las exposiciones de motivos, los diarios de los debates. Jamás se hizo ninguna de estas reformas, ni la del 96, ni la del 2007, ni la del 2013, para darle un premio a las mayorías y castigar a las minorías. Esa es una mentira del tamaño de este edificio. Esa es una mentira brutal. Y mienten cuando dicen que así se hacía antes. No se hizo así en 97. En 97 la fuerza mayoritaria perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados. Por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el debate, contestó el informe, el tercer informe de Zedillo. Y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara. Y no se hizo en el 2003, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, en 2015, en 2018, en 2021, y hoy estoy aquí otra vez en 2024 con mi misma postura. Yo no he cambiado de postura. Cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerepresentación en 2015. Cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el Verde en ese tema. Siempre han estado sobrerepresentados. Amigas y amigos consejeros, es cierto que esta es una sesión que va a pasar a la historia. Independientemente de lo que resuelvan, va a pasar a la historia. Ustedes sabrán si pasan como Manuel Bartlett o pasan como José Woldenberg. Es una decisión de ustedes. Fíjense nada más de qué manera este Chucho Gritón, la verdad es que se puso loco, se puso loco este señor. Y hay que decirlo, todo lo que dijo iba en contra de la postura de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Pero dice él, y vaya, en alguna parte tiene razón, dice, yo siempre he tenido la misma postura. Pues sí, porque el PRD siempre ha sido minoría. Hay que decirlo, el PRD siempre ha sido minoría. Nada más que lo que él no toma en cuenta, que las reglas que puso el PRI y el PAN, las pusieron cuando el PRI y el PAN era mayoría y el PRD era minoría. Ahora Morena es mayoría y el PRD sigue siendo minoría. Por eso es que ahora desaparece el PRD por las reglas que puso el PRI y el PAN. Que no nos venga a decir con que yo siempre he sido congruente. Le ha tocado las mismas situaciones siempre, porque siempre ha sido minoría. Esa es la verdad. Pero obviamente eso no lo va a decir. Ahora dice, el Partido Verde siempre ha estado en la misma situación, siempre ha sido representado. Pues hay que decirlo, el Partido Verde estuvo muchos años aliado con el PRI, pues ahora está aliado con Morena, y por eso es que le ha tocado, se ha favorecido
pues de estas reglas que puso el PRI y el PAN. Así de simple, nomás que, pues obviamente, esto no lo dice. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.